En la Francia medieval del siglo XV, un hombre de renombre, Gilles de Rais, pasó de ser un héroe de guerra a ser recordado como uno de los primeros asesinos en serie documentados de la historia. Las acusaciones que se hicieron en su contra hablaban de más de 140 víctimas, en su mayoría niños y jóvenes, cuyas vidas fueron brutalmente truncadas. Este hecho, perturbador y estremecedor, hace que Gilles de Rais sea considerado uno de los personajes más oscuros y temidos de la historia medieval. ¿Qué pudo llevar a un hombre de noble linaje a cometer actos tan atroces? Esta es la historia de un hombre que cayó en la infamia, y sus crímenes siguen siendo una advertencia a lo largo de los siglos. Gilles de Rais fue una figura compleja que dejó una marca indeleble en la historia de Francia y en la historia criminal de Europa. Nacido en el seno de una familia noble, se ganó la reputación de héroe por su papel en la liberación de Orleans al lado de Juana de Arco. Sin embargo, después de sus años de gloria en la guerra, su vida tomó un giro inesperado y macabro que terminó por ensombrecer sus logros. Acusado de secuestrar, torturar y asesinar a numerosos niños, Gilles de Rais pasó de ser un respetado mariscal de Francia a un criminal infame, conocido como el Barba Azul de la Edad Media. Su juicio en 1440 y su ejecución posterior fueron eventos que sacudieron a la sociedad de su tiempo. Los detalles de su caso revelan una mezcla inquietante de poder, corrupción y una posible conspiración para derribarlo. En este análisis, exploraremos cómo un hombre de alta nobleza pudo caer tan bajo y qué impacto tuvieron sus acciones en la historia. Si te apasionan los misterios históricos y los crímenes más oscuros del pasado, suscríbete y comenta interesante para saber que quieres más contenido como este. Para comprender la historia de Gilles de Rais y los crímenes que se le atribuyen, es esencial conocer el contexto de la época en la que vivió. La Edad Media, especialmente durante el siglo XV, era un período de gran inestabilidad política y social en Europa. La Guerra de los 100 Años, un conflicto prolongado entre las coronas de Francia e Inglaterra que duró de 1337 a 1453, definió gran parte de la vida de Gilles. Las batallas constantes, los pactos inestables y los cambios de poder eran parte de la realidad diaria de la nobleza y los campesinos por igual. La sociedad medieval estaba estrictamente jerarquizada. En la cima se encontraba la realeza y la nobleza, seguidos por el clero y finalmente los campesinos y artesanos. La nobleza, a la que pertenecía Gilles de Rais, disfrutaba de privilegios y poder significativos, pero también estaba obligada a mantener un cierto código de honor y lealtad hacia la corona y la iglesia. La religión, en este contexto, no era solo una fe personal, sino una fuerza que regía la vida pública y privada. La Iglesia Católica tenía una influencia absoluta sobre la moralidad y la legalidad. Cualquier indicio de herejía, brujería o desviación de las normas establecidas era perseguido con dureza. En el ámbito legal, la justicia medieval era dura y a menudo arbitraria, especialmente para los acusados que no gozaban de la protección de la nobleza. Los juicios se llevaban a cabo bajo un sistema que combinaba las leyes civiles y las leyes eclesiásticas, lo que significaba que la Iglesia podía intervenir en casos de conducta pecaminosa o crímenes de naturaleza herética. En muchos casos, la tortura era un método aceptado para obtener confesiones, y las ejecuciones públicas servían tanto como castigo como advertencia a la población. Gilles de Rais, nacido en el año 1405, fue testigo y partícipe de esta compleja red de poder y fe. Tras la muerte de sus padres, quedó bajo la tutela de su abuelo, Jean de Craon, quien lo educó en las artes de la guerra y la diplomacia. Su infancia estuvo marcada por un entorno que lo instruyó para ser un líder y un guerrero, pero también lo expuso a intrigas y rivalidades dentro de la nobleza. La temprana pérdida de sus padres y la influencia severa de su abuelo contribuyeron a moldear el carácter ambicioso y, quizás, inestable de Gilles. La historia de Gilles de Rais es un relato de gloria y caída. Durante su juventud, se distinguió como un comandante valiente y astuto. En el año 1429, luchó junto a Juana de Arco en la batalla de Orleans, un evento que fue decisivo para cambiar el curso de la Guerra de los 100 Años a favor de los franceses. Por sus méritos en combate y su lealtad a la causa de Francia,
fue nombrado mariscal de Francia, uno de los honores más altos que podía recibir un noble. La relación de Gilles con Juana de Arco ha sido objeto de mucha especulación. Algunos cronistas sugieren que compartían un respeto mutuo, mientras que otros simplemente lo describen como un aliado en el campo de batalla. Después de la muerte de Juana de Arco en 1431, Gilles de Rais se retiró de la vida militar. Se dedicó a gestionar sus vastas propiedades y a invertir en proyectos artísticos y teatrales. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a gastar su fortuna de forma descontrolada, organizando espectáculos lujosos y financiando experimentos alquímicos en busca de métodos para fabricar oro. La decadencia en su vida personal y financiera marcó el inicio de un camino oscuro que lo llevaría a la ruina. Fue en este periodo de decadencia cuando comenzaron a surgir los rumores sobre la desaparición de niños en las aldeas cercanas a sus dominios. Los testigos, que posteriormente testificaron en su juicio, afirmaron que Gilles los atraía con promesas de empleo o favores, solo para luego torturarlos y asesinarlos. Los detalles de estos actos son perturbadores. Los relatos hablan de rituales macabros y comportamientos que hoy consideraríamos propios de un asesino en serie. El juicio de Gilles de Rais en 1440 fue un espectáculo público que atrajo la atención de toda Francia. A pesar de su nobleza, enfrentó un proceso judicial que combinaba elementos tanto civiles como eclesiásticos. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Gilles fue la falta de aliados que intercedieran por él. Su comportamiento extravagante y sus tratos con supuestos alquimistas y magos habían generado desconfianza y enemistades entre la nobleza y el clero. La Iglesia Católica, que ya había comenzado a perseguir casos de brujería y herejía con creciente fervor, vio en el juicio de Gilles de Rais una oportunidad para demostrar su autoridad moral y legal. Las acusaciones de brujería no solo implicaban el asesinato de niños, sino también prácticas rituales que contradecían las enseñanzas de la Iglesia. Este contexto religioso le añadió un peso extra a las acusaciones y justificaciones para aplicar un castigo ejemplar. Los métodos utilizados durante el juicio también fueron controversiales. La tortura, una práctica común en la época, se utilizó para obtener confesiones tanto de Gilles como de sus cómplices. Gilles admitió en parte las acusaciones, lo que algunos historiadores modernos sugieren pudo haber sido resultado de la tortura o un intento de mitigar su pena. Su juicio se llevó a cabo en la ciudad de Nantes, y los registros detallan los testimonios de numerosos testigos que relataron con horror lo que había sucedido en sus propiedades. La presión de la sociedad y la política también desempeñó un papel crucial. La nobleza francesa estaba preocupada por el impacto que un caso tan notorio podría tener en su reputación colectiva. Por otro lado, las familias de las víctimas clamaban justicia, y la opinión pública se inclinaba a favor de un castigo severo para Gilles. El equilibrio entre mantener el orden social y asegurar que la justicia fuera aplicada se convirtió en un desafío constante para las autoridades. El 26 de octubre del año 1440, Gilles de Rais fue sentenciado a muerte tras ser hallado culpable de los cargos de asesinato, brujería y otros delitos relacionados. Su ejecución se llevó a cabo de manera pública, como era costumbre en la época, y consistió en el ahorcamiento seguido de la quema de su cuerpo. Esta forma de castigo no solo simbolizaba la justicia terrenal, sino también un intento de purificar el alma del condenado, según las creencias religiosas de la época. Los registros del juicio indican que Gilles mostró signos de arrepentimiento antes de su muerte. En sus últimas palabras, se dice que pidió perdón a Dios y a las familias de sus víctimas, lo que algunos cronistas interpretaron como una señal de remordimiento genuino. Sin embargo, otros han argumentado que estas declaraciones pudieron haber sido motivadas por la presión del entorno o por la esperanza de redención espiritual. La ejecución de Gilles de Rais fue un evento que resonó más allá de las fronteras de Francia. En los años posteriores, su historia fue utilizada como advertencia sobre los peligros de la decadencia moral y la falta de control sobre el poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, también surgieron voces que cuestionaron la legitimidad del juicio. Algunos estudiosos han propuesto que Gilles pudo haber sido víctima de una conspiración política y eclesiástica, destinada a despojarlo de sus propiedades y neutralizar su influencia.
Sea cual fuere la verdad, su figura ha quedado en un limbo entre la historia y la leyenda. Si esta historia te dejó con ganas de más, suscríbete ahora para descubrir otros crímenes históricos y figuras oscuras de la Edad Media. Déjanos un comentario sobre qué te sorprendió más de la historia de Gilles de Rais y qué otros temas te gustaría que exploráramos. Haz clic en uno de los videos que te aparecen en pantalla para seguir explorando relatos llenos de misterio y drama histórico.